The U.S. government eased oil sanctions on Venezuela earlier this year. U.S. officials said this move was aimed at encouraging negotiations between the U.S.-backed opposition and the Venezuelan government. However, a Venezuelan political analyst says that the U.S. needs Venezuela's oil supplies to ease the energy crisis, economic woes, and social problems that U.S. allies are facing due to Washington's foreign policies. Es sabido que Estados Unidos no necesita el petróleo para sí. Estados Unidos produce suficiente petróleo y gas para satisfacer sus necesidades internas. Pero hay una realidad, producto de la política exterior arrogante de Estados Unidos, que ha llevado a sus socios, sus aliados, o mejor dicho, sus vasallos europeos, a esta crisis que enfrentan. Crisis energética, crisis económica, crisis social, una crisis estructural que está enfrentando Europa. Y es para esto, así lo ha concebido, es útil Venezuela hoy. Venezuela, cuyo petróleo y gas son importantes para el mercado mundial, cuyas reservas son de las primeras del mundo, es sabido esto, Estados Unidos la necesita para satisfacer el mercado internacional y especialmente para suavizar lo que ha significado la ruptura de las relaciones comerciales energéticas con Rusia.